que yo solo Buenas voy a estar noches. con ustedes hasta las 9 porque tengo una reunión de seminario, cabal, ahorita a las 9. Entonces Dale vos voy a primero. compartir, voy a compartir de una vez, cabal. Me gustó mucho lo que hablaba el hermano en este mensaje acerca de cómo ser perfeccionados. Y pues habló de que el perfeccionar es equipar y proveer de una función a todos los miembros. Y pues él expuso varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, quiénes son los que perfeccionan, o sea, cómo lo hacen. Y en el caso de los hermanos que funcionan como dones, no lo hacen directamente, sino lo que hacen es que estos dones perfeccionan a otros. Y este perfeccionamiento es para la obra del ministerio que al final llega a ser la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces me gustó mucho cómo lo enfocó el hermano, porque prácticamente es, o sea, qué pasos debemos de seguir. Y me gustó esto porque el hermano decía que el hermano Lice hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva a cabo esta edificación del cuerpo de Cristo? Y pues el hermano nos dio algunas respuestas con respecto a esto. Um, y el hermano mencionaba que no debemos de quedarnos quietos con la situación actual, ¿verdad? Y nos decía que en el caso de Primera de Corintios 14 a 26 se podía cumplir por medio de Efesios 4 del 11 al 16, pero el hermano compartía que si nosotros nos adentrábamos en estos libros con un corazón sincero, el Señor podría avanzar en medio de nosotros, ¿verdad? En cuanto al perfeccionamiento, y particularmente fui muy impresionado porque hoy en día nos preguntamos cómo debemos de seguir adelante, digamos, en la iglesia de Misco, cómo se hace todo esto, ¿verdad? Y hermano decía que era una obra particular, no era a través de mensajes pues muy generales, sino que era algo muy particular. Y estaba recordando ahorita la manera de los estudios vida, e inclusive creo que habría que tener alguna manera de enseñanza, de pregunta, enseñanza, entrar en las profundidades del ministerio, ¿verdad? Porque sí me impresionó mucho esto, que esto es algo muy particular, no es un mensaje general, sino que simplemente es algo muy particular. Entonces, me recordaba, cuando él compartía esto, recordaba que veíamos algo de esto el día miércoles, y es que, digamos, se debe tomar la carga cuando se habla de particular de un estudio sobre las verdades, ¿verdad? No tanto de las prácticas, sino de las verdades, ¿verdad? Como la redención, la justificación, ¿verdad? Que son elementos tan importantes y verdades que de alguna manera nos van a hacer crecer. Entonces, ¿cómo se produce este crecimiento, verdad? ¿Cómo se produce este perfeccionamiento y esta edificación, verdad? Entonces, el hermano decía que se hacía a través de estas personas dotadas, que ellas eran las indirectamente perfeccionaban a los santos, pero al final la obra de perfeccionamiento se da por estos que han sido perfeccionados, es decir, por la iglesia. Entonces hay un conducto, hay una manera, ¿verdad? Se perfecciona a algunos y estos algunos perfeccionan a otros, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque también el hermano enfocaba mucho la función de cada miembro, y decía el hermano una parte de acá que decía: mi función en el cuerpo, ¿es orgánica o es mecánica? Y esto me confrontó también bastante, porque realmente nosotros hemos llegado a ser muy mecánicos, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos una línea del ministerio y decimos, bueno, hay que hacer esto, ¿verdad? Hay que hacer esto, pero mecánicamente. Y el hermano nos llevaba a que nosotros deberíamos de ser orgánicos, nuestra función debe de ser por la vida, ¿verdad? No solamente porque aprendimos algo y lo repetimos, sino que debe de ser algo como un organismo viviente en el cual todos participan de esta impartición. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque la iglesia se edifica a sí mismo a través de que los dones perfeccionen, y estos que son perfeccionados perfeccionen a otros. Alabado sea el Señor también, que él anhela que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Él anhela, este es el anhelo del Señor, que podamos madurar y crecer en vida para entrar en esta cuarta etapa de la madurez, pero a través de conocer a este Hijo de Dios.
Y el hermano decía ahí que conocerlo a él es conocerlo como vida para poder experimentarlo. Y esto es muy maravilloso porque no se trata de conocer, por ejemplo, solamente los aspectos de él, sino que se trata de profundizar en él, de tener la experiencia que él en nuestra vida. Y de alguna manera esa experiencia nos va a llevar nuevamente a experimentarlo de una manera más profunda. Entonces, también de último habló acerca de la unidad de la fe y cómo es que nosotros en la realidad, hay una realidad, pero hay una práctica. Entonces el hermano decía, bueno, hay una realidad de la unidad, pero debemos de llegar a la práctica de esta unidad y esto depende de qué tanto conocimiento podamos tener del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a este Señor maravilloso, entonces todas las doctrinas se van de nosotros, ¿verdad? Todas las cosas que no son del Señor espontáneamente se van y solamente queremos obtenerlo a Él. Hermanos, alabado sea el Señor por esta edificación única del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Carolina dice, te cedieron un lugar. Amén, hermano. Solo voy a 16, 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me gustaba el versículo, recordaba porque el hermano hablaba acerca de la edificación y hablaba de que la iglesia debe de ser edificada. Y por eso mencionaba el hermano este versículo, porque nosotros necesitamos ser edificados. Y una de las maneras o formas, no sé cómo decirle, que el hermano decía ahí acerca de la edificación, es que para nosotros seamos edificados debemos de ser entrenados. Y ponía el ejemplo de los hermanos que van al entrenamiento de tiempo completo. Y él decía ahí que ellos pues no van para meramente saber cómo predicar el evangelio, ni para hacer cosas doctrinales, sino que el ser entrenados, ¿verdad? Nos capacita para que nosotros seamos miembros normales que funcionan. Hermanos que tengan una vida normal, ¿verdad? En cuanto a la función y en cuanto a disfrutar. Y esa parte fue la que me gustó, ¿verdad? De que el que yo sea entrenada de alguna forma, ¿verdad? Es para que yo pueda ser un miembro normal, o sea, una persona normal en la vida de la iglesia. Y me recordaba también de la pregunta que igual Marvin hizo ahí, ¿verdad? Que decía, ¿mi función es mecánica o es orgánica? Y es muy cierto, ¿verdad? Que muchas veces solo hacemos las cosas por repetición o porque alguien nos lo dijo o porque yo lo escuché, lo leí, ¿verdad? Somos muy mecánicos, pero la función que nosotros tenemos debe ser por la vida del Señor. Y el hermano volvió a mencionar acerca de disfrutar al Señor, ¿verdad? Y acerca de que seamos edificados. Entonces, alabado sea el Señor porque en la vida de iglesia necesitamos ser edificados, necesitamos ser entrenados. Amén. Amén. En cuanto a esta edificación intrínseca de la iglesia, dice que se realiza por medio de todos los miembros perfeccionados del cuerpo de Cristo. Entonces, o sea que uno tiene la idea de que quienes tienen que perfeccionar son los que tienen dones, los dotados. O sea, él dice, lo importante es que tengamos un don, pero ese tenemos que ponerlo nosotros al servicio de la iglesia. Y todos los que seamos perfeccionados, no el perfeccionado, sino los perfeccionados, debemos de ejercer la función de perfeccionar y predicar el evangelio y llevar el evangelio. O sea que yo lo veo como así como dicen, una operación hormiga, que todos bien, digamos, conformados como un ejército, como el Señor quiere un ejército de vencedores, de la misma manera nosotros vayamos
a predicar ese evangelio a través del perfeccionamiento. Entonces, y además, digamos, estar constituido de la palabra de Dios, que esto nos va a llenar. Entonces, este perfeccionamiento de los santos es para la obra del ministerio, nada más, para la edificación del cuerpo de Cristo, que lo repitió mucho, digamos, la perfección del cuerpo de Cristo, y el perfeccionamiento es para la obra del ministerio. Entonces, la palabra se mencionó mucho a Efesios, dando por resultados y con propósito o con miras a. Pero muchas personas dotadas tienen un solo ministerio, a saber ministrar a Cristo. Y según dice aquí la construcción gramatical de Efesios, la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que él recalcó mucho en cuanto a la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces él por aquí nos dice que él lo conocía, esta edificación no llega directamente por las personas dotadas, sino por todos. Y aquí abajo dice que los miembros del cuerpo de Cristo llegan a la unidad de la fe. Entonces habló también de la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea, a un hombre de plena madurez. O sea que a medida que nosotros vayamos llenándonos de la palabra de Dios, pidiendo el misterio escondido de Dios en Cristo, entonces tenemos que llegar a una plena madurez. Él hablaba de ahí de los juguetes, que hay muchos hermanos que todavía son niños. Entonces juegan con las prácticas, con la forma de llevar la mesa o cosas así que para ellos son juguetes, o muchas veces en cuanto se interpretan los himnos. Hay hermanos que dicen, no, hermano, muy aburrido este tono, o sea, hay que subirle más para que sea un poco más movida el himno. Cosas así que son juguetes, y eso hace que se pierda la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Dios. Entonces, porque nosotros debemos de, lo que en alguna oportunidad se ha hecho es que no se desvíe nada, no se desvíe nada, sino que se siga estrictamente lo que el ministerio está dando. Entonces, en cuanto a la unidad del Espíritu, menciona el versículo 3, que es la unidad de la vida divina en la realidad, y la unidad del versículo 13 en la unidad de nuestro vivir y forma práctica. O sea que, pues, nos vuelve a tocar la forma práctica que tenemos que tener, que esta unidad de la realidad necesita ser puesta en práctica, y de este modo llegar a ser la unidad práctica. O sea que todo esto nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, ir a predicar el evangelio como corresponde. O sea que la unidad en la práctica es la unidad de la fe. O sea que en la unidad de la fe, y también habló del amor, y nosotros sabemos que cuando habla en amor es porque él dice que ¿cuál es el amor? El elemento del amor. ¿Y quién es el elemento? Dios, Cristo. Entonces, cuando se haga en amor, muchas veces uno puede tener digamos, el concepto muy literal del amor, o digamos llevarlo a un amor humano, pero el Señor, aquí el hermano enfatiza que este es un elemento, el amor es un elemento, el elemento constitutivo es Cristo. O sea que cuando se habla del amor, se habla de Cristo también, como cuando se habla de la palabra. Entonces, por aquí habla también de la unidad práctica, también es la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. O sea que esta unidad práctica es la unidad del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Repetimos nuevamente, tenemos que ser constituidos de la palabra de Dios para tener este conocimiento del Hijo de Dios, conocerlo a Él en su misterio. Entonces el conocimiento del pleno Hijo de Dios es aprehensión de la revelación acerca del Hijo de Dios como vida para experimentar. O sea que la palabra cuando llega a nosotros, tabernaculiza en nosotros, se hace vida porque ya somos uno. Por eso es que de la boca sale de todo lo que el corazón tiene, pues. O sea que si nosotros hablamos de fútbol, es porque tenemos internamente fútbol. Pero si hablamos de la palabra de Dios, es porque estamos llenos de la palabra de Dios. Y sale en forma espontánea, pues. Cualquier cosa que nosotros toquemos, ¿no? Digamos, y vamos a la palabra de Dios. Entonces está porque estamos llenos. Pero cuando no hablamos de Dios es porque estamos vacíos. Es como estamos viendo aquí la cultura, pues, que la cultura nos absorbe, entonces estamos llenos de mucha cultura, pero no de Dios. Todo lo que el Señor quiere es que lleguemos a una plena madurez, llegar a la madurez en vida. Se necesita la madurez para tener la unidad en la práctica. Entonces,
crecer en vida es crecer hasta la medida de la cabeza de Cristo. O sea, ejercer nuestra función en el cuerpo es ejercitar la virtud de lo que procede. Entonces, volvemos nuevamente, si estamos nosotros plenos de la palabra, llenos de Dios, llenos de Cristo, ¿qué es lo que vamos a nosotros a esta función? Es una función en el cuerpo, pero que se ejercita la vida de él. O sea que, y por último, tiene aquí la función orgánica de la iglesia, se encuentra en el cuerpo orgánico de Cristo y en las expresiones locales del cuerpo orgánico de Cristo. O sea que, como somos un cuerpo orgánico, deberíamos ser orgánicos y ejercer nuestra función de manera orgánica. O sea que nosotros no tenemos que actuar en una forma individual, sino que la iglesia es una y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, tenemos que actuar en la unidad del Espíritu, en la parte orgánica, porque esta función orgánica del cuerpo orgánico de Cristo se encuentra en las expresiones locales del cuerpo y en virtud del mover de Dios triuno en las operaciones de Dios, mediante estos ministerios del Señor por medio del Espíritu en las manifestaciones de todos los miembros en una forma orgánica. O sea que aquí nos recalca de que tenemos que actuar, que toda nuestra función que ejerzamos es de manera orgánica. Este Dios triuno vino en forma orgánica, pues él vino en una unión del Dios triuno. Entonces, él está en nosotros. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que ejercer esta función en la misma forma del Dios triuno. O sea que él no se mueve, él no está moviéndose en forma separada de nosotros, sino que se está moviendo entre nosotros en una forma orgánica. Y por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a la iglesia en forma orgánica, no en forma individual. O sea que el individualismo aquí no cabe. Amén. 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 Pues especialmente por la hora no voy a hacer muchos comentarios, más que la primera parte de este mensaje, bueno, y el título, la edificación intrínseca de la iglesia para su función orgánica. El hermano Jorge ahorita nos hacía el énfasis en esa palabra, específicamente el tema de que sea algo orgánico, lo cual es totalmente positivo. Y lo orgánico es pues porque procede espontáneamente por causa de la vida fluyendo a través de los miembros. Entonces, la hora de la edificación, pues tal vez pueda que tengamos alguna idea o no, pero podemos recordar como por ejemplo 1 Corintios 14, que el don que más edifica es el de la profecía, y las reuniones de profetizar podría ser donde la iglesia es edificada, o conceptos tal vez un poco religiosos, donde tenemos la idea de que somos edificados o el cuerpo es edificado por recibir un mensaje o una enseñanza o doctrina. Pero esto es un poco más profundo, porque el asunto de la edificación sucede cuando los miembros orgánicamente ejercen su función. ¿Y qué función es? Pues es diversas funciones, ¿verdad? La función de cada miembro puede ser muy particular, no es nada más el hecho de profetizar o el hecho de predicar el evangelio o el hecho de dar un mensaje, sino que tal vez ahorita no es el momento de decir cuál es la función de cada quien, sino llegar a tener esa función, ¿verdad? Y cómo el énfasis, cómo es que este mensaje nos lleva a esa función. El mensaje anterior hablaba mucho sobre ser nutridos de la palabra, del hablar de Dios, y el anterior acerca de ejercitar el espíritu. Entonces venimos como en un cierto progreso, ¿verdad? Ejercitar el espíritu, ser nutridos por la palabra, y ahora habla de ser perfeccionados. De eso habla este mensaje. El hermano Marvin nos compartió un poco acerca de este asunto. ¿Qué es el perfeccionamiento? Y es adiestrar a los santos para que, pero esta palabra es importante, orgánicamente ejerzan su función, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Cada quien la va a descubrir con el tiempo. Es como un bebé
que con el tiempo aprende a usar sus manos, aprende a usar sus pies, aprende a usar todo su cuerpo. Pero recibe un cierto adiestramiento y la experiencia y el mismo cuerpo al bebé le pide caminar, por ejemplo, o su aparato fonador le lleva a hablar. Pero entonces es muy importante que aprendamos ciertos principios básicos en cuanto a esta edificación intrínseca, esta edificación en lo esencial, no con juguetes, porque esto no habla de cosas externas, ¿verdad? En las cuales nos hemos detenido. Hace algún tiempo estuve con unos hermanos, bueno, aquí una reunión que hubo aquí, hubo una discusión por el tema de que qué vino habíamos servido en la reunión de la mesa y que eso era eso es una cosa externa, eso es un juguete, lo que en el sentido de que es algo que no es esencial, que no es de lo más profundo. Aquí ya estamos hablando de, si hablamos de una comparación con el cuerpo, algo celular, algo que va al ADN, lo más profundo. Entonces, este es el mero crecimiento, esta es la edificación, pero es llevada a cabo no por los hermanos dotados, nada más, porque la obra o la labor de los hermanos dotados, aunque va dirigida a la edificación, es de una manera indirecta. La edificación la llevamos todos los hermanos, todas las hermanas, todos los jóvenes, pero para que esa función se desarrolle orgánicamente es necesario ser adiestrados. Es necesario ser perfeccionados. Así que este mensaje me abre a mí, me da más hambre de escuchar a estos hermanos, de tomar notas. Estos mensajes todavía van a estar disponibles unos días en el archivo del webcast, así que podemos regresar. Normalmente los ponen unos 3 a 5 días nada más, pero eso va a despertar la función dentro de nosotros. Esto va a despertar la función en un hermano, en una hermana. ¿Qué cosa? El ser perfeccionados, el ser adiestrados. Entonces, amén, hermanos, que el Señor nos bendiga. No sé si